Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues hemos visto un debate ya largo hasta ahora, donde yo creo que lo que ha predominado tristemente es el y tú más. Porque yo creo, sinceramente, señora consejera, que el enfoque correcto, desde mi humilde entender, hubiese sido venir aquí, haber pedido disculpas. Y yo he pensado que iba a ir por ahí, porque cuando salió usted a la tribuna con ese tono un poco así como de cierta mansedumbre, digo, ¡y! ¿Cómo sabe que se ha equivocado? Y lo he intentado, pero luego no pueden evitar es aquello de la mejor defensa es un buen ataque. Y entonces usted, una y otra vez, lo que se ha dedicado es a decir, incluso, es más, ha dicho literalmente que ustedes, no sé si yo me atrevería a decir algo así nunca, por una cuestión de modestia, sin más, pero usted, sin ningún problema, ha dicho, nosotros somos mejores que ustedes gestionando. Así tal cual, dice, somos mejores. Y ya está. Y por eso ha añadido, y por eso nos han votado los ciudadanos. Vamos a ver, ¿qué ciudadanos les han votado? Porque ustedes no ganaron las elecciones, punto uno. Nosotros tampoco, ya nos habría gustado. ¿No? ¿Ha dicho usted eso? Entonces, con lo cual, somos mejores gestores y para eso nos han votado los ciudadanos. Pues no, pues no. Luego resulta que la composición del arco parlamentario ha hecho que ustedes estén en el gobierno, con el gobierno más inestable y más débil de la historia. Y resulta que ustedes lo que vienen aquí supuestamente sería a dar unas explicaciones, a pedir disculpas, porque me reconocerá, señora consejera, que es un cúmulo de desaciertos la gestión de esta cuestión. No queremos utilizar otro adjetivo, pero un cúmulo de desaciertos sí, y de imprecisiones también. Las cosas no se han hecho bien. Entonces, por lo menos usted, que de alguna manera ha pedido disculpas, luego no siga con su discurso fastidiándola. O sea, quédese en las disculpas y díganos, aclárenos qué es lo que va a hacer para dar solución, no a estas personas que están aquí, que aprovecho para saludar, ni a quienes representan, sino a todas las personas que en Aragón forman parte de alguna manera de los clubes y de las federaciones deportivas. Que de eso es de lo que estamos hablando. No es de las personas que dirigen las federaciones, es de todas aquellas personas aragoneses y aragonesas que son usuarios y, en definitiva, los destinatarios de estas políticas. Me hace gracia a mí, señor Briz, no le veo al señor Briz. Señor Briz, que se ha cambiado de escaño, pero entiendo que solo por un momento. Bueno, que el señor Briz recordamos. Creo que igual fue su primera intervención, ¿no? Cuando le dijo a la consejera entonces que eso, que el deporte, como usted es practicante, además es deportista, que el deporte era una María. Oiga, pues María, yo soy María, pero no sé si tiene alguna connotación negativa. Pero vamos, si entonces era María, ahora lo sigue siendo. Porque hoy el dinero que se destina al deporte en Aragón es el que ustedes, PSOE, con Junta Aragonesista, con Izquierda Unida y con Podemos, quieren destinar al deporte. Por tanto, ustedes siguen diciendo que es una María. No les sirve ya, entonces no critiquen lo que se ha hecho antes. Ustedes están ahora mismo para gobernar, para tomar decisiones, para solucionar los problemas a la gente y no para generarlos. Y lo que están haciendo en este tema es generarlos. Que ni los clubes de élite todavía, y eso que con la colaboración de otros grupos políticos por responsabilidad, no han dado solución. El Parque Deportivo Ebro, otra chapuza que siguen ustedes no sin solucionar, sino generando una bola todavía más gorda. Y después con las federaciones están haciendo exactamente lo mismo exactamente. ¿Y se imaginan ustedes cómo sería el mundo deportivo si no existieran las federaciones? El caos absoluto, y no se harían gran cantidad de las cosas que se hacen, lo cual acabaría al final de la cadena en una mucha menor práctica deportiva de la sociedad en general. Ya no hablamos de deporte de élites, no, o sea, de la sociedad en general. Juegan un papel fundamental las federaciones, fundamental. Y yo me alegro, señor Gamarra. Ahí lo que se dice en estas cortes con micrófono luego se queda ahí por los siglos de los siglos. Yo recuerdo, y literal, que usted dijo en una comparecencia al director general que las federaciones son sinónimo de lucro en su gran mayoría y algunas mafias puras. Nosotros salimos en la defensa de las federaciones en aquel momento en la intervención. No, ya veo que está buscando el artículo del 85, no hace falta. Simplemente estoy citando literalmente lo que en el diario de sesiones quedó reflejado. Se lo puedo pasar. Yo entiendo que es una generalización y que
muchísimo que ustedes hayan reflexionado y que se hayan dado cuenta de que eso es mejor no decirlo. De verdad, yo me alegro de este cambio que ustedes han tenido y de que ahora mismo esté aquí teniendo un papel, pues bueno, pues de tenderles una mano y de querer ayudar a las federaciones, porque ahí nos encontrará, claro, con el presupuesto suyo, no con el nuestro, pero ahí nos encontrará para buscar soluciones. Sí, el presupuesto del Gobierno de Aragón es el suyo, el que se destina al deporte es el suyo. Otra cosa son las chapuzas que después haya gestionado el Gobierno, pero el presupuesto, yo creo que le parecerá poco lo que había destinado al deporte. A nosotros nos parecía poco, pues es lo que ustedes aprobaron, no lo que aprobamos nosotros. Con lo cual, pero en esta senda de buscar soluciones y de aclarar las cosas y de que sepan con qué cartas se están jugando y a qué se tienen que atener, desde luego nos encontrará y iremos todos de la mano. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, diputada Pérez. Ruego, a ser posible, se acomode el tiempo.